que me ha parecido muy, muy chula la idea que has tenido para el arte de las sombras, para hacer el arte de las sombras, porque desde que me comentaste que lo ibas a hacer tenía ganas de leérmelo, que sabes que no soy lectora de obras muy extensas, y entonces ese rollo de recolectar un montón de pensamientos en una misma obra me llama mucho la atención, la verdad. O sea, claro, para alguien que ha editado un libro de ensayos de filosofía y una novela, yo creo que era una cuenta pendiente el hacer una especie de síntesis o resumen de pensamientos, conceptos que aparecían en mis obras y hacerlos de alguna manera como más accesibles a la gente en un punto que fuera como un sitio de consulta, que pudiera meterse, abrir una página, leer 2 o 3 frases, cerrarlo y al día siguiente otra vez, ¿no? Que no tuvieran la necesidad de tener como un hilván, un hilo conductor que les esforzara a leerse toda la obra, ¿no? Entonces yo creo que fue interesante por eso, precisamente. Hombre, es que esa dinámica es un gancho total. Un gancho total porque aparte es como lo hace muy participativo, ¿sabes? Porque no es que tengas que leer algo que obligatoriamente es consecutivo, sino que después de leer cada cosa tú te paras, lo extrapolas también a tus experiencias o que al final tú participas también, ¿sabes? Lo vas desarrollando. Claro, parte de la escritura del libro, de las ideas, es la selección de las mismas. Es decir, este libro aglutina un montón de pensamientos que estaban en mis obras anteriores, otros son nuevos, de los cuadernos de viaje, y lo que sí que tiene es que la misma forma de elegir y ordenar el contenido es ya parte de la misma obra, aparte de lo que estoy diciendo en ella. Era una forma de hacerlo llegar a gente que yo sé que tengo mucha gente que le interesa lo que digo en internet, en los clips, en los vídeos, pero les cuesta leerse un libro de 300 páginas. Y entonces poder aglutinar simplemente cosas que ellos se sintieran, que pudieran acceder a mi forma de pensar sin la, digamos, la gran tarea o la gran esfuerzo. Claro, en una aventura que es leerse una obra que igual no es el mejor momento de tu vida para leerlo, porque mucha gente que le interesan las cosas que hago no se leen los libros no porque no les interesen o porque no sean capaces de leerlo, es porque tienen un montón de problemas en la vida, de quehaceres, de pensamientos en el día a día, de que no les da para ponerse a leer un libro. Esta forma era que fuera un libro como de referencia, de abrir, leer 2 o 3 páginas, cerrarlo y a la semana siguiente otra vez. Abrirlo por donde quieras, además, que puedes seguir leyendo. Y de hecho, el tema de incluir también imágenes, ilustraciones, los cuadros en el libro, era una forma de maridar esa especie de pensamientos y de bloques con obras que, si te has dado cuenta, todos los cuadros que aparecen son caras que están inacabadas. O sea, son todo cuadros donde no se expresa el rostro por completo de quien está pintando, ha dejado esa parte como difuminada. Uh-huh. Y para mí era perfecto, porque era una forma en la que, así como en mi obra creo que mis pensamientos, la forma que tengo de acceder a pensamientos del mundo y a formas de entender la realidad, creo que sugiero más que exijo u obligo un camino único, creo que sugiero para que cada lector y cada pensador, que es cada persona que accede a las cosas que digo, llegue a su propio camino. Creo que con las obras ilustradas, con los cuadros, quería que también el mismo lector, o cuando viera la obra, el espectador, se proyectara en ellas. O sea, es una forma de que te puedas proyectar en la obra como texto, pero también en la obra pictórica de las ilustraciones que lo acompañan, ¿no? Que lo hagas tú. Sí, lo acompaña súper bien. Claro, cuando me contaste qué título iba a tener, El arte de las sombras, digo, a ver qué... ¿Por dónde sale? A ver por dónde sale, ¿no? Pero que igual puede parecer como que sea como que haya recogido un montón de pensamientos oscuros o que sea un libro de temática lúgubre. Y bueno, ¿qué hay detrás del título? Esa es una de las cosas que más no inquietó ni preocupó, pero sí le estuve dando vueltas porque, claro, un título como El arte de las sombras, uno tiende a pensar que el mundo de las sombras es el mundo de la oscuridad, es el mundo contrario a la luz, y es mentira. El mundo de las sombras
aparece únicamente cuando hay luz. La sombra se crea únicamente donde hay luz y la luz no llega con la misma intensidad. Es el gradiente, la diferencia entre el mundo de la luz y el mundo de la oscuridad, que es las sombras. Es el mundo intermedio. Pero es que el mundo de las sombras, el mundo intermedio entre el mundo idílico de la luz, que es el que lo imaginamos, y el mundo de oscuridad y negrura de lo malo, que a veces también lo imaginamos. El ser humano vive en el mundo de las sombras toda la vida. Todo lo vivimos por comparación. Uno dice, ¿cómo estás? Y dice, bien. ¿Bien comparado con qué? O mal, pero comparado con qué. Es decir, por eso las personas van cambiando la forma de ver la vida. Por eso el pasado cambia, al igual que el futuro cambia. La expectativa que tenemos de lo que pasará cambia de igual manera que cambia la percepción de lo que tuvimos en el pasado. Alguien piensa que una cosa que le pasó de adolescente fue una cosa grande en la vida, incluso un trauma, y luego de adulto nos la miramos con risa. Sí. Pero claro, es la vida vivida que te ha hecho cambiar no solo el futuro, sino la percepción del pasado. De hecho, el libro abre con una frase que dice: solamente puedes ver la oscuridad que ya está dentro de ti. El arte es únicamente un reflejo del alma. Es decir, que cuando vemos una obra que nos inquieta, un cuadro que nos resulta curioso, que nos parece oscuro, que nos da un sentimiento lúgubre o cualquier cosa, o un texto que nos lacera, nos araña o nos lleva a un punto determinado, es porque guardamos dentro de nosotros una inquietud ya de las cosas. Es decir, solamente el arte es una forma, es como un espejo de nosotros. Lo mismo que el ojo no se puede ver a sí mismo, si no es a través de un espejo, nosotros no podemos conocernos a nosotros mismos, si no es, por ejemplo, a través de un cuadro, una canción, de un libro, de un texto. Entonces ese viaje de ida y vuelta es el mismo, por ejemplo, que tiene un árbol. El árbol parece que crece hacia la luz, buscando la luz del sol para nutrirse. Pero si no tuviera las raíces igual de fuertes hacia abajo, no podría alimentarse y no podría permanecer atado al suelo. Quiero decir que el ser humano es como ese árbol que parece que tendemos hacia un punto de alumbramiento, de luz, pero a la vez crecemos en nuestros demonios, crecemos en nuestra oscuridad, en el mundo de las sombras. Y es esa ida y vuelta que crece hacia arriba, pero te enraiza abajo, lo que sustenta quién tú eres y te va dando a conocer quién tú eres. Desde luego. Todos tenemos nuestro lado oscuro. Solo hay que y quien diga que no, miente. Me ha gustado mucho, es una temática que además a mí personalmente me gusta y me atrae, que empezara por lo que suele ser el final. Uh-huh. Y el libro empieza hablando de la muerte. Uh-huh. ¿Cómo es que empiezas por la muerte? Era una forma de ir directamente al grano del asunto, porque muchos libros de este tipo de pensamientos van hablando de mundo de los sueños, mundo de la realidad, mundo de la consciencia, y dejan el capítulo de la muerte para el final. En mi caso, lo que quería era entrar directamente al punto importante de toda esta tremolina, que es la primera frase del prólogo. Dice algo así, voy a resumirlo, pero como en 100 años todos vamos a estar muertos. Todos. Yo, que soy el que lo he escrito, pero también el lector. Y cuando ya aceptas ese estado de que la filosofía todo va en torno a la muerte, te la tienes que quitar como un problema. De hecho, para mí la muerte es una aliada. Y cuando digo esto, la gente se extraña. Sí, me gusta mucho ese punto de vista. ¿Por qué creo que la muerte es una aliada? Yo creo que hay como 3 puntos importantes. El primero es que gracias a ella, a que somos seres finitos, a que no vivimos eternamente, las cosas de nuestra vida son únicas. Es decir, ahora tú y yo estamos compartiendo este tiempo,
en vez de estar haciendo otra cosa. El día de nuestra muerte, cuando miremos hacia atrás o se hace cuenta de la vida, uno es por las elecciones que ha hecho de cómo y con quién ha dedicado el tiempo. No, desde luego. Entonces, es el mayor valor que tenemos, el tiempo. Somos seres finitos, no somos los dioses del Olimpo. Por lo tanto, cada minuto, día, semana, mes que dedicamos a alguien es una parte de nosotros que se desprende. Se desprende, no lo vamos a poder recuperar jamás. El primer punto es que hace eso, de la vida de las cosas que elegimos, algo excepcional. El segundo es que, claro, te permite entender que ninguna cosa que nos suceda mala, de sufrimiento, va a ser eterna. Y eso es un punto muy importante también. Porque si un gran mal que se tiene en un momento determinado, uno piensa que va a ser eterno, la gente se quitaría la vida mucho más. Pero como sabe que la vida se le va a quitar sola, todo tiene un punto final hasta el sufrimiento. Y el saber que vamos a morir nos permite a veces no centrarnos tanto en el dolor y nos permite a veces pensar en la lucha para cambiar ese dolor o en un viaje interno con nosotros. O sea, por eso digo que es una aliada. En cuanto que al tener un punto final todos, no tenemos que estar pensando en que ese sufrimiento va a ser eterno. Y la última cosa que creo que es una aliada es que al ser seres finitos y tener el contador de los días, que cada día que amanecemos hay uno menos, la muerte es la única que nos hace hacer cosas. A mí, como sé que mi tiempo es finito, digo, Dios mío, ¿cómo hago? Quiero hacer esto, lo otro, y me muevo y me revuelvo para hacer muchas cosas porque sé que mi tiempo es finito y que no voy a poder hacerlas después. Entonces es como un acicate, como si te pincharan con un estilete diciendo levántate, no te quedes ahí, haz algo, haz esto, lucha por aquello. Por esos 3 puntos pienso que es una aliada. A mí me ha gustado mucho leer este tramo del libro porque aparte de que a mí me encanta hacer un montón de cosas y pienso en esto mucho, ¿no? Porque aparte yo tampoco estoy muy bien de salud, ¿no? Y en algún momento sí que me ha venido ese pensamiento de, bueno, no pasa nada, si en algún momento estoy mal o me llego a morir, por lo menos todo esto que he sufrido, ¿sabes? Se acaba. Y cuando has estado también en esa situación, ya como tan al límite, intentas que cuando estés bien, esos días buenos que tienes, o sea, aprovecharlo por todos los días malos que no vas a poder, ¿sabes? Entonces, a mí, claro, yo cada vez que leía una nota lo extrapolaba a mi propia vida y... ¿Te ha dado, quiero decir, la lectura del capítulo de la muerte, la sensación que te ha dado ha sido más positiva que tal? ¿O digamos, o te ha dado angustia? A mí o sea, personalmente, incluso antes de leer la obra, porque sí que muchas cosas de las que he leído he visto puntos en común con desarrollos que he tenido yo, ¿no? Porque a mí me gusta mucho ir... Cuando estoy en un día que tengo la cabeza aturullada, tengo muchos pensamientos ahí en cola, sobre todo necesito silencio. Me encanta el silencio. ¿Te gusta? Sí. Por eso también intento decidir bien la música para que merezca la pena para romperlo. Y me gusta mucho ir al cementerio, que esto ya lo sabes. Y siempre que voy al cementerio, aparte de encontrar silencio, no sé, me gusta leer las lápidas, me gusta pensar qué vida han tenido esas personas antes de morir, y por muchos problemas que yo tenga, al final me acabo entreteniendo en darme una vuelta por ahí y digo, mira, es que en algún momento... Yo no voy a estar aquí porque yo no quiero estar aquí, ¿vale? Estaré donde tenga que estar, pero esta vida se habrá terminado y tampoco merece la pena estar dándole vueltas a cosas que... O sea,
Esto que dices del cementerio, hay una cosa que hay que pensar, no sé si te pasa a ti cuando vas paseando por allá, pero yo hubo un día, cuando escribí Memento Mori, que grabamos uno de los capítulos allá, yo pensaba, como todos, que el cementerio era un sitio donde en los nichos, en las tumbas, había restos de personas. Y un día paseando me di cuenta que no, que lo que hay, aquello eran cajitas de tiempo. Lo que tú ves, sí, hay átomos, sí, hay moléculas, sí, pero es tiempo. Lo que de verdad estás metiendo ahí, lo que es, son cajitas de tiempo, que es lo que es el ser humano. O sea, por eso yo digo que parece que estamos hechos de materia, que estamos hechos de carbono y de elementos orgánicos, pero no, somos una especie de reloj de arena. Y ese reloj de arena, desde que naces, se pone boca abajo y empieza a caer. En realidad somos seres de tiempo. Un tiempo que nuestra madre, cuando nos tiene, o sea, la vida es como si nuestra madre cogiera arcilla del suelo, le diera forma en el vientre y nos sacara al mundo, ¿no? Como un muñeco de arcilla. Cuando nosotros morimos, lo único que hacemos es devolver esa arcilla al mismo sitio de donde la sacó mamá. Y entonces, claro, ahí te empiezas a dar cuenta que a lo máximo que puede aspirar una persona es a devolver esa arcilla, ese barro, lleno de gratitud y de recuerdos. No puedes pedirle nada más a la vida que ser una persona que salga de este mundo agradecida y no por haber tenido toda la vida fácil, agradecida por haber sabido luchar la vida, que yo creo que ese es el gran reto. Uno piensa que la vida es vivirla bien y la vida es la lucha para vivirla bien, pero es la lucha para aquello. También te quería leer una cosa que tengo por aquí, a ver, apuntadas las coordenadas, y es que también hablas, aparte de la muerte, hablas de la consciencia y dices que la consciencia habita en nosotros, pero no es nosotros, no somos nosotros. Entonces, ahora te lo voy a decir. Y dice este párrafo: nunca he sabido si quien dirige mis sueños es alguien distinto de mí o soy yo mismo. ¿Y si la consciencia que habita dentro de mí no fuera yo? ¿Y si fuera otro ser quien convive conmigo? ¿Quién controla mi pensamiento? ¿Quién me hace estar bien o estar mal? ¿Quién es esa voz interna que vive dentro de mí? ¿Quién eres tú, escorpión, que das vueltas en mi cabeza y me aguijoneas? ¿Qué quieres de mí? O sea, yo creo que una de las revelaciones grandes que he tenido en mi vida fue cuando en un viaje del LSD con ácido que tuve hace unos años, desapareció ella, la consciencia, como un ser, una especie de entidad, sí, vibrátil, energética, como un torbellino que daba vueltas a mi alrededor. Y entonces yo le pregunté, ¿quién eres tú? Y ella me dijo, yo soy tú. Y entonces le dije, ¿quién ha creado a quién? ¿Te he creado yo a ti o me has creado tú a mí? Y ese diálogo que tuve con ella fue quien me permitió entender que la consciencia es un ser que habita dentro de nosotros, pero que no tiene la voluntad, es decir, no tenemos la voluntad sobre ella o el poder, porque si yo quiero levantar la mano, la levanto, pero si yo quiero pensar, o mejor dicho, no pensar en algo, cuanto más quiera no pensar, más va a aparecer. Cuanto más quiera borrar algo, más va a estar. Hay una especie de voluntad o inmanencia propia de la consciencia. Y entonces, independientemente de que uno la pueda ver como algo que tiene el soporte en nuestro cerebro, el de entender que no tenemos voluntad sobre ella te ayuda en muchos momentos de tu vida a no amargártela cuando dices, ¿por qué me machaco así la vida pensando en esto? ¿Por qué me machaco la vida pensando en aquello? Si le quitas un poco de fuerza a tu control sobre todo lo que sucede en tu cabeza,
la vida se torna menos lacerante, araña menos. Y eso a mí fue una de las cosas que más me ha servido para replantearme muchos de los pensamientos que he tenido. Que yo lo cuente ahora puede resultar curioso a la gente. Si no lo viven ellos, es muy difícil que lo vivan con esa certeza que yo tuve. Pero a lo máximo que puedo aspirar es a, aunque sea pergeñar o esbozar esta idea en la cabeza de alguien. No quiero que nadie crea esto. Cuento mi camino y lo que me ha sucedido a mí. Pero realmente la enseñanza de eso me ha ido muy bien. Me ha enseñado muchas cosas sobre todo a no mortificarme en determinados momentos con cosas que uno piensa o que uno directamente tiene en la cabeza y no sabe cómo sacarlas. Hombre, es un punto que igual no te había dado por pensar eso, pero lo lees y pues está chulo. Veías como un sentido, bueno. Sí, además me hizo mucha gracia que dices, yo creo que así a continuación, de que, oye, quizás el resto de gente es pensada por mi misma consciencia, ¿no? A la par que yo soy creado por la consciencia de los demás, ¿no? Eso es. O sea, la parte del creador creado, el soñador soñado. Aquí hay mucha... Es que esto viene de la obra de Fractal, ¿no? Viene de Fractal, de Fractal es el compendio de frases que ya había escrito en los cuadernos, que luego apareció en el laberinto de Iris, pero efectivamente en Fractal está la composición audiovisual donde trato eso de una forma un poco más poética. Y sin duda, gran parte de esos pensamientos vienen también compartidos de obras, por ejemplo, Borges, que tenía todos los cuentos de disquisiciones, vamos, es una compilación que tenía, ¿no? Él habla mucho del mundo de los sueños y del creador, lo que te decía, creado, y de esa especie de fractal y de espiral que se va realimentando una y otra vez entre quién crea a quién sueña a quién. Y sin duda eso me ha influenciado mucho en mi obra, pero hasta que no tuve esos pensamientos en concreto no lo vi tan claro y evidente así. Esos viajes, la verdad que cambian, ¿no? Hay que ser valiente, ¿eh? O sea, hay que ser valiente. No es una cosa que yo recomiende a nadie. Solo cuento mi visión, mi aventura y mi experiencia, claro. Bueno, está bien, ¿no? Así igual algunos se ha ahorrado el viaje, pero está bien también vivirlo hasta por que uno mismo. Claro. Como todo al final. También hay un concepto, ¿no? que igual después de leerlo dices, pues es totalmente cierto, pero que igual hasta que no lo lees lo habías pasado por alto. Y es que la vida es mucho más fuerte que una sola vida, ¿no? Y aquí, que es donde lo expresas, dices, como especie sabemos que no hay nada más fuerte que la vida, pero como individuos nos damos cuenta de que no hay nada más frágil que una vida. Nuestra especie sobrevivirá, pero cada uno de nosotros está en peligro de extinción a cada instante, siempre bailando a un paso del abismo. Eso tiene el peso de entender que además nosotros como individuo, claro, eso de estamos en peligro de extinción, lo digo porque cada individuo es una especie única en sí misma. Lo que sucede es que para bien de la especie en general, la muerte de ningún ser, de ninguno, condiciona la historia del resto hasta ningún punto. Es decir, bailamos sobre miles de millones de muertos. Bailamos cada vez que andamos por la calle, que atravesamos un campo. Está todo lleno de cadáveres por todos lados, de los que estuvieron antes de nosotros, desde una mariposa, una ardilla, hasta Julio César. Y todo es lo mismo después, es polvo sobre el polvo. El entender que, claro, si tú, mira, a ti que te gusta mucho hacer rutas, caminar, y encima en soledad, que es la única manera de hacer algún tipo de estos viajes adecuados, en tu caso eso, hacerte ir por una vía, caminar por el campo o por el cementerio. La soledad, uno nunca está solo,
si consigo mismo se siente acompañado. Lo mismo que uno puede estar solo acompañado de gente, que es la peor soledad, la soledad en compañía. Pero si tú piensas, o sea, cuando estás caminando, que a mí me pasa mucho, por ejemplo, en cuanto vas por la carretera y entre una grieta del asfalto cualquiera, de repente nace un retoño, nace una flor, una amapola. En cualquier punto que se acumula un poquito de tierra, en una grieta del asfalto, en un tejado, o sea, la vida se abre camino de una manera que no somos conscientes de ello. Al mínimo descuido nace vida. Es esa fuerza de inmanencia, de querer. O sea, la vida uno piensa que es ser, pero la vida no es ser. La vida es querer ser. El verbo querer es importante, porque a veces la vida quiere ser, pero no a partir de uno o de ella misma, sino de lo que dejará. Por eso, una de las cosas, de los pensamientos que extraigo en el libro es cuando uno mira y dice, ve una roca granítica en la montaña y la toca y dice, esto es fuerte, esto tiene inmanencia y tiene rugosidad y tiene peso. Y luego de repente ve eso, una amapola así rojita en un borde, o una mariposa con un revoleo que se posa y dice, esto es delicado, esto es débil. Sin embargo, esa roca de granito, la lluvia la desgastará, el viento la agrietará, las heladas la romperán. Y en no 100 años, pero 100.000 o 1.000.000 o 100 millones de años, la roca será polvo. Sin embargo, una amapola deja otra amapola, una mariposa deja otra mariposa y una libélula deja otra libélula. Y en 1.000 millones de años, seguramente sí habrá amapolas, libélulas y mariposas, pero esa roca no estará. Por eso digo que la voluntad de existir, el querer, el tener voluntad de existencia, prima mucho más sobre la existencia misma. Entonces, eso para mí es una de las enseñanzas que te hace grande y pequeño a la vez. Grande como creador, pero pequeño como individuo. Qué chulo. Es que la verdad que cuando leí lo de la roca, ese párrafo estaba súper chulo. ¿Te pareció ahí? Sí. Quiero hacer una propuesta que aparece en el libro y yo creo que esto se tendría que difundir al máximo. Y es que propones que la gente no deje de llevar tantas flores a los muertos y que las regalen a la gente en vida. Porque al final, y es totalmente cierto, cuando tú regalas flores al muerto, a la única persona que le repercute es a la persona que está llevando las flores. Es decir, yo las llevo para sentirme bien, el muerto no se entera porque el muerto ya está muerto. También aquí tiene que ver un poco el factor este de cómo no le voy a llevar flores, ¿no? Porque si no, mi hermano le ha llevado flores, no sé qué tal. Pero bueno, en general todo el mundo lo hace por sentirse bien consigo mismo. Entonces yo desde aquí quiero decir que hay que regalar flores todos los días. El día que te apetezca a tu amigo, pero... Claro, o sea, le llamamos flor, pero es cualquier cosa que sea dar algo a alguien en un momento en el que lo puedes recibir, ¿vale? No estamos hablando ni siquiera con una cosa material. Hemos dicho, flores es simplemente una metáfora ante una conversación, una frase, una cosa de cariño, un abrazo, cualquier cosa que tú tengas que dar a alguien. Tienes que darlo en el momento adecuado. De hecho, en el libro dice, siempre me apenó ver a más gente pasando por su velatorio que por las fiestas de su cumpleaños. Porque obviamente en el día a día tú no estás atento a eso ni tal, pero cuando alguien fallece hay una especie de protocolo que uno hace, una parte social que tiene que ver con los allegados del fallecido, que es la gente que queda, y en parte es verdad que uno va a llevar flores al muerto, pero en realidad es como para decirle a la familia, bueno, pues lo valoraba o tal. Pero también en parte uno se las regala a sí mismo. Se quita un poquito de culpa por no haber hablado antes con tal, no haberle dicho te echo en falta. Las cosas hay que hacerlas de haber en vida. vuelto a quedar a cenar, de lo que sea.
estamos pagando un poco, expiando las penas propias en aquello. Y en parte yo creo que nos estamos regalando nuestras propias flores del día de nuestra muerte que no nos podremos dar. Se las damos a otros como otros las darán en nosotros. Entonces, bueno, es un pensamiento más, pero es verdad, me alegra que te haya resultado curioso. Sí, yo es que, vale que me encanten los cementerios, pero un velatorio... No, claro que no. Y claro, a quién le gusta, ¿no? Pero, bueno, que cuando lo has visto y has tenido que estar ahí en un entierro, dices, pero ¿y esta gente quién es? ¿Esta gente quién es? Si yo no las he visto en mi vida. Por eso te digo. ¿Hace cuánto que no veían a mi fallecido, no? Totalmente. Ya no veían, llamaban, hablaban. Es decir, son cosas que se hacen por... Se molestaban, no les importaba, da igual, ¿no? Es que tampoco tienes que tener la obligación de estar a últimas. Si ya has vivido el momento que sea con esa persona y ya te puedes quedar con eso, no hace falta ir hasta el funeral, hasta el final, ¿no? Ya está, quédate con lo que sea, que seguro que el muerto no se queja. Tal cual. Voy a leerte unas frases, otras notas y con lo que te lea pues me dices qué es lo que te viene a la cabeza, ¿vale? Venga. La vida se mide en hondura y no en largura. Y eso no lo da el número de amaneceres, sino los momentos vividos dignos de ser recordados. Claro, eso hablábamos que la vida muchas veces uno quiere vivir muchos años, pero olvida que los años que se alargan de vida siempre son los del final. Uno no va a vivir de los 30 a los 40 otra vez, ni de los 40 a los 50. Va a vivir de los 80 a los 90 o de los 70 a los 80. Todo lo que la vida alargues va a ser siempre por el final. Entonces, querer vivir muchos años y, bueno, pues tiene una cosa, bueno, igual nadie se quiere morir, pero desde luego no tienes la energía, las ganas y todo lo que puedes hacer en los años dorados de la vida. Los años dorados de la vida son distintos para cada uno, ¿vale? No estoy diciendo, pueden empezar a los 60 sin ningún problema. Lo que quiero decir es que no dejes o no extrapoles siempre ese ya haré, ya... No, ahora. Es que aparte de que no te aseguran que vas a vivir un día más, tampoco te aseguran que cuando seas ya, que quieras tener, no sé, libertad, sin trabajo, dinero en el banco, igual no tienes putas ganas de hacer nada. O igual tienes una enfermedad y estás postrado en una silla o en la cama. Creo que hay que compensar un poco y tampoco vivir quemándolo todo, la nave, ¿no? Quemando la nave para alimentar O sea, no puedes cortar el barco para alimentar el motor del barco, porque te vas a hundir igual. Pero por otro lado, tampoco puedes dejar siempre para un futuro las cosas cuando tienes la ilusión y el ánimo. Lo más difícil en esta vida es tener el ánimo de hacer o la ilusión, las ganas de hacer las cosas. Si tienes ganas, todo viene hecho, porque uno piensa que la vida es conseguir cosas, pero es mentira. La vida es luchar por conseguir cosas. Es el camino hacia aquellas cosas. Conseguirlas es accesorio, es la lucha, es el día a día, es el devenir hacia aquello que no eres, aquello que no tienes, aquello que quieres. Es el camino que te llega a aquello. Una vez llegas ahí, conforme vas llegando, empiezas a mirar hacia otro lado y sigues. Pero la vida no está hecha de éxitos así puntuales, de he conseguido eso, ¿no? Ascender, la carrera, el tal, la casa. Es la lucha que te lleva hacia aquello. En el caso de la carrera, el estudio. En el caso del trabajo, pues el día a día. En el caso de la creación, todo lo que te lleva a seguir aprendiendo. Para mí, este libro es el éxito de haberlo publicado. Para mí el éxito es todo lo que me ha llevado a escribirlo. Y es el haber tenido el arrojo de escribirlo. Que se publica, genial. Que encima la gente lo lee, mucho mejor. Pero es todo lo que me ha llevado a aquello. No es tanto, ahora que está, ya para mí es como, bueno, pues a otra cosa. Pero yo no miro con condescendencia las cosas que hago y digo, oh, Dios mío, qué bien.
soy esto, lo otro. No, 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 no. Termina una cosa y piensas en la siguiente. Lo que pasa es que es bonito transformar en realidades pensamientos y voluntades. Porque yo creo que todo el mundo tiene muchas ideas, pero la valentía de transformarlas en realidad es otra cosa. Sobre todo porque para llevar una cosa a cabo necesitas 1000 derrotas y 1000 frustraciones intermedias. Si no estás dispuesto a recibirlas, no abarques. O sea, no empieces la aventura. Entonces, para mí, uno ve las cosas que he hecho en la vida y me dice, has conseguido muchos éxitos. Mentira. El éxito ha sido cada puto día que me he levantado para conseguir aquello, no el hecho de conseguirlo. Mi éxito es diario, pero es por la lucha, no es por la consecución. Es que me está viniendo la frase, ¿no? La frase. ¿Te acuerdas? Estoy más cómodo en la lucha que en el triunfo. Que en el triunfo. Estoy más cómodo en la lucha que en el triunfo. ¿Quién estaría más cómodo en la lucha que consiguiendo algo? Pues alguien que ama la lucha. Alguien que encuentra el sentido de su vida en la lucha. Y eso para mí, porque en el momento que la lucha para ti es el centro de tu vida, no existe la derrota. La derrota no hay. La derrota puntual solamente es la lucha de mañana. Entonces te pueden arrebatar muy pocas cosas cuando tu medio de vida es la lucha por aquello que estás haciendo. El hecho de conseguirlo, bueno, pero el día a día me interesa. Bueno, esto te lo quería preguntar yo. Digo, no sé qué estaba pensando para escribir esta frase. Entonces, quiero que me la desarrolles. He aprendido más filosofía escuchando a Camarón y Paco de Lucía que leyendo a Schopenhauer. Porque a ti con lo que te gusta la filosofía, pues digo, por favor, pues que me lo explique. A mí la filosofía me gusta mucho. Me gusta sobre todo hablarla con la gente normal, de la calle. Como estoy haciendo hoy contigo. No necesito que sea alguien especialmente leído o ilustrado en que se haya leído. O sea, para mí leer libros lo que me ha hecho es ayudarme a canalizar o a expresarme a la hora de pensar. Y hay un momento en el que nos pasa muchas veces con los amigos, cuando estamos en noches interminables de tragos y nos da el día y empieza a salir la luz. Y hay un momento donde yo, como soy productor de música electrónica, pues en mi casa se escucha mucho techno, mucho sesiones, tal, como más animado y más... Y hay un momento ya por la mañana, ya con el día que clarea, y hay un momento que quito esa música y pongo algún concierto de Camarón y Paco de Lucía o alguno de los que hacía Paco de Lucía en los festivales de jazz que se recorrió con la banda, con Duquendi y toda esta gente, muchos cuando ya no estaba Camarón. Y hay un momento en mi casa que toda la gente que solemos estar, imagínate, de tragos, hablando con voces altas y queriendo expresar vehementemente las cosas, hay un momento que se hace el silencio en casa. Y todo el mundo escucha el tañir de la guitarra de Paco y como Camarón rompe el aire con la voz. Y hay un silencio. Y ese silencio me ha enseñado mucho más que mucho de lo que hemos hablado en la noche. Es ver las caras de los amigos, es verte a ti mismo. Es como de repente dices, esto, ahora estoy aquí conectando. Ahora es esto lo que estoy viviendo, un momento en el que hay una esencia, hay una forma de llegar. Se me pone hasta la piel de gallina porque es tan bello ese momento de no mandas callar a nadie, la gente baja la voz y simplemente escucha. Y ese momento de quietud en el conticinio es el momento de la noche justo antes de amanecer, donde los grillos ya han callado y aún no han empezado las cigarras. Es el momento de la quietud en la noche, del silencio. Y poner una música así y ver cómo la gente disfruta de ese momento, creo que es una de las cosas más filosóficas que he podido hacer en mi vida. Qué guay. A mí también me gusta mucho el flamenco y la verdad que en alguna quedada sí que digo, joder, ahora me gustaría cambiar un poco de registro y tal, y muchas veces la gente como que no sale de eso y bueno, hay veces que se echa de menos, sí. Tendré que... Son momentos para romper la tensión de lo cotidiano y vas viendo... Pero claro, hay que dominar un poco a la gente, ya sabes.
Somos como fieras, ¿no? En esos momentos. Hay una cosa que te quería preguntar hace tiempo, tiene que ver con el libro, porque la obra en sí que aparece en el libro, y tiene que ver con Spirals, que me gustó mucho cuando la sacaste, además que cuando creo que algo merece la pena, vi que iba con visuales y cómo funcionaban esos temas, tanto de manera independiente, como esto, pero aparte también consecutivamente, como que hacían una obra más grande, y todo iba acompañado de unas visuales bastante triperas que entallaban a la perfección con el sonido. Pero claro, antes de ver esto yo me quedé loca porque contabas en la entrevista previa que habías incluido, o sea, que no es que hubieras incluido, sino que había otra versión de la obra que contaba con más sonidos y voces que habías añadido, pero en una frecuencia en la que el oído humano no llega a escuchar. Y que es una barbaridad, porque dije, ostras, ¿cuánto pesará esto? Y me lo volví a ver, y que llegaba a pesar 3 gigas, y la obra dura 30 minutos, ¿no? Sí. ¿No es así? Y entonces yo lo que te quería preguntar es, ¿hay alguien que te haya pedido la obra en esa versión? ¿Alguien ha encontrado el tesoro? Es que... O sea, ¿hay alguna IA que de verdad pueda sacar ahora esto de ese archivo? Fíjate que cuando yo lo saqué pensé que la gente se iba a ir directamente a quiero ese fichero WAV grabado con esos 96 kilohercios y 24 bits de profundidad, por eso ocupa tanto. O sea, al final la onda de audio, cuando tú la digitalizas, lo que estás haciendo es un muestreo. ¿Sí? Sí. Es decir, como no podemos guardar en un ordenador lo continuo, guardamos valores de lo continuo. Lo continuo es esto. Mi mano pasa por el aire y dibuja una onda. Pero la cámara no puede captar todo. Capta fotogramas de ese continuo. Y entonces, pues, ¿por qué las películas van a 30 fotogramas? O a 25, a 24. Porque el ojo humano, a partir de ese número de fotogramas, no es capaz de distinguir los pasos intermedios. No va a trompicones, va en continuo. Por eso los vídeos se guardan para que ocupen lo menos posible, con el menor número de saltos, pero que el ojo humano no detecte salto. En la música pasa igual. El muestreo, bueno, hay un teorema de Nyquist-Shannon, se llama, que es hay que muestrear al doble de la frecuencia máxima de audición del ser humano. El ser humano escucha desde los 20 hercios hasta los 20-22 kilohercios, dependiendo de la edad. Los niños más, los adultos, conforme pasa el tiempo perdemos agudos sobre todo. Pero por eso el WAV son 44 kilohercios a 16 bits. Y yo lo que hice fue doblar todo. 96... todo lo que de la máquina. Todo lo que daba el programa de producción. Porque quería esconder en bandas de frecuencia no audibles mensajes para que una máquina sí los pudiera muestrear. Hay un truco que ahora no voy a decir, que también lo puede hacer el ser humano para escucharlo. Pero la cosa es que yo pensé que me lo iban a pedir rápidamente cuando saqué esa obra, y estaba la gente tan ensimismada con todo lo que había contado en el concepto de Spirals, que no, o sea, que vamos, esa era la menor preocupación que tenían, era encontrar el fichero digital para trabajarlo. Pero claro, el día que una IA le digas, sácame, es decir, que yo estoy seguro que a día de hoy ya se podrá hacer. Seguro. Sí. Bueno, pues no sé si me quieres contar algo más de obra. Yo creo que... ¿Qué te ha parecido lo de la edición en negro? Que es como de... Me ha parecido que yo, que lo he tenido en formato digital hasta ahora, que lo tengo en mis manos, esto está para hacer CrossFit. Pesa un montón. Pesado. Pesa un montón y muy bonita, la verdad, muy chula. Me ha gustado mucho. Claro, era cuando lo planteamos y empezamos a hablar por temas de la editorial y la imprenta para poder hacer todo el libro en negro, porque si lo enseñas, todas las páginas, ábrelo por cualquiera, todo el texto está al revés, o sea, todo el texto es en blanco, pero las páginas son en negro. Y luego las ilustraciones pues van intercaladas. Entonces, claro, era un reto
el ver cómo iba a aguantar un libro así sin que se cuartearan las páginas, porque es todo tinta, por eso pesa tanto. Sí. Entonces tuvimos que hacer algunas pruebas con la imprenta, pero fíjate que hasta el borde del libro está pintado en negro. Sí. O sea, todo lo que es Sí. la parte... Bueno, o sea, quería hacer esta primera edición que fuera como una edición especial para la gente que me sigue y la gente que ha ido viendo lo que he ido haciendo, y también porque siempre había querido hacer un libro así y dije, Un libro negro. es mi oportunidad, es mi oportunidad. Y luego trabajar con tantos artistas como he trabajado, que ha sido un lujo y un reto también, porque ten en cuenta que cada persona que aparece ahí lleva una gestión importante para sacar una obra de tantos artistas. O sea, simplemente temas legales y todo esto. Entonces, bueno, me alegro de que lo hayas disfrutado así ahora que tienes la versión ya original. Es muy bonita, la verdad. Lo que te decía de los rostros sin terminar de definir, ¿verdad? Acompaña. Acompaña muy bien a todo el texto, sí. Bueno. Oye, pues nada, muchas gracias A ti más. haber cogido la obra así y habértelo puesto como un reto también, ¿no? Que era un poco lo que quería. Yo también quería, fíjate que este libro, el hecho de que hablara contigo para poder sacar la entrevista, que quería que lo hicieras, quería que fuera alguien, que tiene amor por el conocimiento y por aprender, pero sin un bagaje continuado. O sea, alguien fresco que lo viera desde una perspectiva más humana, más del día a día, pero sobre todo de alguien que tuviera las ganas de eso, que no se cierre puertas. Y yo creo que en eso, pues siempre has tenido como un diálogo muy abierto en eso y nada, espero que si te ha gustado, yo encantado. Me ha encantado. Sí, me has animado de hecho a ponerme en serio con la lectura porque siempre abandono todas las misiones a la mitad. Terrible. Bueno, pues ya tienes reto para el año. Sí. Bueno, pues nada.